Aquí te muestro una foto de MacArthur. Se mostraba como un padre amable y trabajador, pero detrás de esa fachada se escondía un monstruo. Entre 2010 y 2017, un total de 8 hombres desaparecieron del barrio de Church y Wellesley, el pueblo LGBTQ de Toronto, Ontario, Canadá. La investigación sobre las desapariciones, tomada por 2 grupos de trabajo de la policía sucesivos, finalmente llevó a Bruce MacArthur, un paisajista autónomo de 66 años de Toronto, a quien luego arrestaron el 18 de enero de 2018. El 29 de enero de 2019, MacArthur se declaró culpable de 8 cargos de asesinato en primer grado en el Tribunal Superior de Ontario por las muertes de Andrew Kinsman y Selim Essen. Está acusado de otros 3 asesinatos. Este lunes, el detective Ankit Singha, de la policía de Toronto, ha informado en conferencia de prensa de que MacArthur está detrás de los crímenes de Maheed Khayan, Soros Mahmoudi y Dean Lisowick, aunque la lista puede ser más larga. No tengo idea de cuántos más pueden ser. La ciudad de Toronto nunca había visto algo así, ha afirmado el agente, y posteriormente fue sentenciado a cadena perpetua sin elegibilidad para la libertad condicional durante 25 años. MacArthur es el asesino en serie más prolífico conocido que ha estado activo en Toronto, y el asesino en serie más antiguo conocido en Canadá. Thomas Donald Bruce MacArthur, o Bruce MacArthur, nació el 8 de octubre de 1951, en Lindsay, Ontario, y se crió en una granja en Argylle, en la región de los lagos de Kawartha. Además de criar a MacArthur y a su hermana, sus padres acogían a niños con problemas de la cercana Toronto, a menudo con de 6 a 10 a su cuidado en un momento dado, y que, según se informa, tenían una buena reputación en la zona. La madre de MacArthur era católica irlandesa y su padre un presbiteriano escocés. Ambos eran devotos, lo que provocó argumentos religiosos en los que MacArthur apoyaba a su madre. Esto llevó a la burla de su padre, quien MacArthur sugirió en retrospectiva que podría haber sentido su homosexualidad. MacArthur tuvo problemas para aceptar su orientación sexual, que habría sido vista como anormal en la zona rural de Ontario en ese momento. Bruce MacArthur, un amable jardinero que siempre hablaba de sus hijos y de su nieta, asesinó a 8 personas en Toronto la década pasada. Elegía sus víctimas entre los homosexuales que frecuentaban el villaje gay, a quienes conocía en bares o mediante aplicaciones de citas. El error que permitió capturarlo y sus terribles confesiones. La señora Karen Fraser Smith retrocedió espantada cuando los forenses y policías de Ontario removieron la tierra de sus macetones y sacaron lo que parecía un brazo. No puede ser, no puede ser, yo siempre almuerzo aquí, atinó a decir, señalando la mesa y las sillas de jardín que estaban rodeadas por los grandes macetas con plantas de aspecto saludable gracias al cuidado y el abono que les proporcionaba el jardinero de la casa. Minutos antes, la señora Karen, de 76 años, y su esposo Ron Smith, de 78, habían tenido la primera sorpresa de la mañana cuando llegaron 3 vehículos policiales a la puerta de su casa y vieron bajar de uno de ellos, esposado, a Bruce MacArthur, ese buen jardinero en él, que confiaban tanto que hasta tenía una llave del galpón del jardín para guardar sus herramientas. Después del hallazgo en el primer macetón, del cual los policías extrajeron cuidadosamente de entre la tierra, resto por resto, hasta tener un cadáver completo, la señora Ruth no quiso ver más. Ron, en cambio, se quedó detrás de la cinta desplegada por los agentes para establecer un perímetro en una zona del jardín, y fue testigo de cómo los policías científicos, enfundados en esos típicos trajes blancos que solía ver en las series criminales, sacaban otros 6 cadáveres desmembrados de otros tantos macetones. Los forenses sabían dónde buscar, porque el jardinero Bruce, un hombre de 67 años, robusto, de rostro rosado y expresión apacible, les iba señalando uno por uno los lugares en los que había enterrado los cadáveres de sus víctimas. Así Karen y Ron se enteraron de que el bueno de Bruce, el mismo que también cuidaba los jardines de muchos de sus vecinos, y que todas las Navidades se disfrazaba de Papá Noel para recibir las cartas que los niños dejaban en un shopping de la zona, era él.
asesino en serie que había aterrorizado a los habitués del Village, el barrio gay de Toronto, a lo largo de 7 años. Durante ese tiempo, había matado y descuartizado a 7 personas, aunque hasta esa mañana la policía solo había encontrado un solo cuerpo, el de Abdulbasir Basir Faisi, un inmigrante afgano de 42 años, abandonado cerca de un barranco. Las otras víctimas, cuyos cadáveres venían descomponiéndose bajo la tierra de las macetas de Karen y Ron, figuraban hasta entonces en los archivos policiales como personas desaparecidas. La detención de Bruce McArthur provocó una doble reacción en la comunidad gay de Toronto. Por un lado, alivio, porque finalmente el asesino en serie había sido atrapado y ya no mataría más. Por el otro, indignación por la negligencia de la fuerza policial, que durante años se había negado a investigar como posibles asesinatos las desapariciones de los integrantes de esa comunidad. Y esa indignación creció mucho más cuando se supo que el jardinero tenía antecedentes que nadie había investigado, ni siquiera cuando fue interrogado como posible testigo luego de una de esas desapariciones. Aquí les muestro una foto del perímetro policial en la casa donde fueron encontrados la mayoría de los cuerpos de las víctimas del jardinero asesino. Bruce McArthur comenzó a matar tarde en su vida, un poco más tarde de haber decidido salir del closet luego de años de dudas sepultadas debajo de las apariencias. Sus compañeros de la primaria y, más aún, de la secundaria, entrevistados por la prensa canadiense luego de su captura, los recordaban como un chico raro, que no encajaba con los demás. En realidad, como el propio McArthur contaría después,